Buenas noches, queridos hermanos. Los saludamos en esta noche de viernes. El Señor nos está permitiendo llegar al final de esta semana y hemos visto sus bondades, sus misericordias, su gracia sobre nuestras vidas. Damos gracias al Señor porque ustedes están ahí y es Dios quien pone tanto el querer como el hacer según su voluntad. ¿Qué otra cosa podría movernos en esta noche de viernes estar atendiendo a su palabra? Es Dios quien pone el sentir, es Dios quien pone en su corazón dedicar este tiempo o quizás algunos más adelante en otro momento reservar este tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que les estamos dando la bienvenida. Los saludamos a ustedes que están ahí conectados, que se han reportado a través del chat, a los que no, también los saludamos. Sabemos que están ahí presentes y alabamos a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que nos pongamos en manos de nuestro Señor y pidamos esa gracia de Dios en esta reunión de estudio bíblico en la Biblia comentada. Recuerden que pueden participar con su comentario y pues vamos a estar pidiendo a Dios que su gracia esté sobre nuestros pastores, que nos van a estar compartiendo esta palabra maravillosa y que todos podamos ser ministrados y edificados con la palabra de Dios. Si usted es bendecido con esta enseñanza, no deje de compartirla con alguien más. Envíala. Alguien puede estar necesitado de esa palabra en este momento. Pero antes vamos a ponernos en manos de Dios, cerremos nuestros ojos, pidamos a Dios su gracia, su sabiduría y su presencia acá entre nosotros. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la noche que nos regalas. Gracias por la bendición de poder estar juntos, reunidos para meditar en tu santa palabra, estudiarla. Tú mismo, Señor, nos has dicho que estudiemos las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de ti. En cada lugar de la Biblia nos encontramos con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Estás revelado, Señor, en cada libro. Y cuando venimos a tu palabra, Señor, sabemos que nos acercamos más a ti, que conocemos un poco más de ti, que comprendemos también un poco más lo que tú quieres y deseas de nuestras vidas, que Señor, hay un propósito siempre que nos reunimos y no es llenar nuestra mente de un conocimiento, sino de poder poner por obra y en práctica, Señor, aquello con lo que tú nos instruyes y nos enseñas. Señor poderoso, queremos disponer la mente y el corazón. Señor, te ruego, cautiva nuestros pensamientos, los pensamientos de los pastores al ministrar tu palabra y los pensamientos de cada miembro de la iglesia que está ansioso y dispuesto a recibir de ti, pero que seguramente recibiremos oposición, distracción, algo tratará de perturbar nuestra atención para que no nos concentremos en lo que tú nos quieres enseñar. Ayúdanos, Señor. Por favor, revélate a nosotros y que este tiempo sea de deleite en tu palabra y de deleite, Señor, en tu presencia. Dios mío, Señor, cautiva a los que están allí en casita, Señor, sus mentes atentas, su espíritu dispuesto, Señor, el corazón atento, Dios mío, que nada nos robe la atención, Señor, y que tus palabras queden en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Padre bondadoso, gracias por ese manual que tú nos has dejado con todo lo que necesitamos saber y conocer para esta vida, para nuestro crecimiento espiritual, para mantenernos firmes en nuestra fe, para no tambalear, Señor.
Dios mío, siempre te alabaremos y siempre habrá una razón para glorificar tu nombre santo por tu preciosísima palabra, Señor. Dios mío, gracias, Señor. Gracias porque tenemos la disponibilidad de estas redes también. Gracias porque tenemos un alcance, Señor, y podemos llegar a lugares que de otra manera no podríamos. Muchas gracias. Señor, queremos que tu gracia, Señor Dios, llegue hasta cada rincón, que tu palabra corra, tu palabra sea glorificada, Señor, y que pueda, Señor, llegar a lo más profundo de nuestros corazones y que nuestra mente dispuesta oiga lo que nos quieres instruir hoy, Señor. Te lo pedimos. Bendice a cada uno de los que están acá, Señor, y los que se unirán. Gracias por sus vidas. Gracias porque quizá muchos de ellos, Señor, están enfrentando diversas situaciones, batallas, dificultades, momentos tristes. Pero, Señor, gracias porque están acá y creemos que eres poderoso para ministrarles según su necesidad, Señor. Oh Dios Todopoderoso, alienta al que está desanimado. Señor, fortalece, Dios mío, al que no tiene fuerzas. Multiplica, Señor, fuerzas al que las ha perdido, Señor. Y permite, Señor, que al terminar este tiempo, Señor, el gozo de tu Espíritu sobreabunde en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y te damos gracias, poderoso Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, antes de ir a nuestro pasaje, hoy vamos a estar leyendo un texto en su contexto en Primera de Juan, capítulo 2, 27. Puede ir ubicando allí en su Biblia, pero antes de eso, vamos a alabar al Señor nuestro Salvador y le vamos a exaltar con este cántico: a Jesús seguiré, en Él está puesta nuestra mirada, y cada vez que venimos a las Escrituras estamos confirmando ese deseo de seguir a Cristo todos los días de nuestra vida. Amén. Tu reino, la oscuridad venció, llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad a este lugar, con tu resplandor las tinieblas se disiparán. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. Tu reino en la tierra se verá, con tu esperanza la creación alumbrarás. Para siempre vives en mi corazón, ya no hay temor, vida encuentro en tu perfecto amor. Su trono Él dejó, su amor me alcanzó, el infinito Dios, mi Salvador. A Jesús seguiré, pongo en Él mi mirada, veo su gran amor, canto sus alabanzas. A Jesús seguiré. A Jesús
canto sus alabanzas, a Jesús seguiré. A Jesús seguiré. Bien, seguimos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de poner nuestra mirada en Él. Y no hay otra manera de hacerlo que a través de las escrituras. Son las escrituras las que nos revelan a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Una vez más, le estamos dando la bienvenida a los demás que se han conectado durante este tiempo. Bienvenidos a la Biblia comentada. Y hoy vamos a estar mirando un texto en su contexto. Así que, como les había dicho, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Juan, capítulo 2 y el versículo 27. Es el texto que vamos a mirar. Vamos a leerlo primeramente y nos dice así la palabra del Señor. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Y pues el contexto en que se encuentra este versículo, vamos a leerlo completo, del versículo 18 al 29, donde se nos da una advertencia acá sobre el anticristo. Entonces vamos a leer versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según ustedes oyeron que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignoraran la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que han oído desde el principio permanezca en ustedes. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto porque por los que los engañan. Pero la unción que ustedes reciben de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia
es nacido de él. Amén. Bien, bienvenidos queridos hermanos, y nuestros pastores van a estar comentando este texto en su contexto. Muy buenas noches, Pastor Muy Leonidas, buenas Pastora noches. Cristina. Amén. Buenas noches para todos los que están siguiendo esta transmisión en vivo. Y también un saludo afectuoso para los que nos ven en diferido. Amén. Nuestra oración para que el Espíritu Santo, que es nuestro gran Maestro, nos revele su palabra, nos la haga comprender, que nos dé a nosotros la sabiduría y esa capacidad de poderla explicar conforme a Amén. lo que está escrito. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos nuestros hermanos queridos y esperamos que todos estemos en un mismo sentir, Biblia en la mano y orando juntos, con hambre, con sed de la palabra, deseando profundizar en las escrituras, conociendo más y más de lo que Él nos ha dejado escrito aquí. Entonces esperamos que todos tengamos una muy buena recepción de este tiempo. Amén. Hemos escogido un versículo muy interesante Amén. porque es necesario que lo comprendamos bien para no caer en extremos muy peligrosos. Porque mire, Pastor Leonidas, que cuando uno lee este versículo, sin tener en cuenta su contexto inmediato, sin tener en cuenta el contexto bíblico, podría llegar a conclusiones muy equivocadas que nos podrían hacer mucho daño. Y quedaríamos muy vulnerables para cualquier error. Al error, exactamente. Mire, leámoslo de nuevo. Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Sí. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en él. Entonces, cuando uno lee este versículo, podría llegar a la conclusión de que como tengo la unción, entonces no voy a necesitar de enseñanza, no voy a necesitar de otros para que me expliquen o me enseñen la escritura. O sea, termino viendo o termino pensando que los maestros no son necesarios. Y desde ese punto de vista, entonces, o podríamos terminar aislándonos, o podríamos terminar como creyéndonos nosotros como los únicos que independientemente podemos interpretar y enseñar la escritura sin necesidad de escuchar a nadie más y muchas veces inclusive cayendo en la trampa de no depender del mismo espíritu que es el que nos puede revelar la escritura. Amén. Mira que muchas personas han caído en doctrinas falsas por una interpretación equivocada de la escritura porque rechazan cualquier instrucción de otros y terminan creyéndose en lo que ellos piensan que el texto está diciendo. Por ejemplo, si alguien toma este versículo sin tener en cuenta su contexto y dice, bueno, yo tengo al Espíritu y no necesito de que nadie me enseñe, ya está cayendo en un error. Ya está cayendo, se está envaneciendo y puede mirar a otros como personas que pues que no tienen la verdad, que solamente ellos tienen ahora la verdad porque eso fue lo que el Espíritu Santo y mayormente los que piensan de esa manera y toman estos versículos así de una manera aislada terminan diciendo yo soy el que tengo la verdad, yo soy el que puedo interpretar, y anulan la capacidad de las otras personas de escudriñar las escrituras. Lo aplican para sí mismos, para hacerse maestros, para aislarse de toda otra enseñanza, de toda otra enseñanza así de la escritura, pero ellos mismos terminan anulando a la congregación o a los que ellos quieren enseñar para impedirles que escudriñen las escrituras y puedan encontrarle una verdadera interpretación.
Entonces miremos lo que está diciendo Juan, porque le está escribiendo a la iglesia. Está diciendo él que ninguno de nosotros tenemos necesidad de, de maestros que nos enseñe las escrituras. Miremoslo desde dos puntos de vista, desde el contexto bíblico y desde el contexto bíblico general de la Biblia y desde el contexto inmediato Amén. del texto. Cuando uno mira la Biblia, encontramos de que siempre Dios se ha suscitado de maestros, Ujú. de personas que le expliquen al pueblo sus palabras. Ujú. Y también el apóstol Pablo, cuando habla acerca de los ministerios en Efesios capítulo 4, él dice que Jesucristo mismo constituyó a unos maestros. Mire que dice, a ver si lo encuentro aquí, Efesios capítulo 4, dice versículo 8, no, 11. versículo 11, sí. Y él mismo, refiriéndose a Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ujú. Significa que si yo no necesito de maestros, entonces ¿para qué Dios va Constituir. a dotar a ciertas personas de una capacidad especial para explicar las escrituras? Ujú. Y dice que estos maestros y estos ministerios a los que se refiere Pablo aquí tienen el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Entonces vemos que los maestros son personas que Dios ha capacitado para explicar su revelación a la iglesia. Amén. Y no los podemos despreciar o ver una inutilidad de este ministerio en la iglesia. Yo no puedo decir, yo no necesito de un maestro o mi iglesia no necesita de este ministerio, porque sí lo vamos a necesitar, sí lo necesitamos, Ujú. porque no todos pues tienen esa comprensión de la escritura y necesitan que alguien se las enseñe como el etíope. ¿Recuerda el etíope? Ujú. Él leía Isaías Isaías 53. 53, pero no entendía Ujú. lo que leía, o sea, no comprendía de quién se estaba hablando ahí. Sí. Y él mismo lo reconoció, es que no tengo quien me explique. Un gran ejemplo porque ahí lo que tenemos es la absoluta necesidad de capacitarnos en cuanto al estudio de la palabra, del conocimiento de esta verdad, para poder enseñar y guiar a otros hacia Cristo. Así que en ese contexto general lo que estamos viendo es muy necesario y además Dios constituyó maestros, pastores y Él capacitó personas para que podamos instruir a otros en el conocimiento de la verdad. Amén. Yo en lo personal, pues he sido instruido, enseñado a través de personas que Dios ha usado Amén. y yo digo, gracias. Por Amén. ejemplo, de usted, pastor, de la pastora Cristina, de nuestros maestros de Escuela Bíblica con Liderazgo, como es la directora, nuestra hermana Estela Montero, de nuestro hermano Alfredo Cárdenas. Tienen de parte de Dios esa gracia y esa luz para no decir algo nuevo, Ujú. sino simplemente para hacernos ver lo que ya está revelado y lo que la Biblia está diciendo, Ujú. que por alguna razón yo no la estoy viendo, no estoy como que no estoy mirando así. Entonces, esos maestros nos explican, nos enseñan y los necesitamos. Amén. Amén. Todos necesitamos estar continuamente siendo enseñados porque la palabra es como tan insondable y es una fuente de pan, de vida, que entre más estudiamos, más conocemos y más nos necesitamos mutuamente para crecer en ese conocimiento de la verdad.
Entonces, este ejercicio de los maestros y de los pastores, que ha sido constituida directamente por Dios, no lo anula el hecho que este texto diga aquí, o no aplica este texto para anular el hecho de Efesios 4, que él constituyó algunos, porque acá diga, ustedes no tienen necesidad de que nadie los enseñe, sino que va a aplicar en un contexto más inmediato, Ujú. porque de otra manera podríamos caer como ya lo decía mi pastor Hugo, en el envanecimiento, en la jactancia, en la independencia, en creernos indispensables y en creer que yo y yo solo, entonces puedo tener un conocimiento pleno, total Bueno, de la escritura. Esto me va a llevar a una jactancia muy peligrosa. Ujú. Además que estoy completamente desviado de la verdad. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? ¿Qué es lo que nos está enseñando Juan? Porque él tampoco puede entrar en una contradicción. Ujú, Él no puede decir, nosotros no necesitamos de que nadie nos enseñe, y él está enseñando. O correctamente. sea, Esta es una él enseñanza. está haciendo ese ejercicio de enseñarnos. Y Ujú, cuando uno lee las epístolas de Juan, pues uno descubre que él es un maestro ujú, y que nos está enseñando la palabra. ujú. Entonces, ¿qué nos enseña Juan cuando nos dice que usted y yo no necesitamos que nadie No sé, sí. nos enseñe? Porque la unción que hemos recibido ahora permanece en nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo Juan? Entonces, aquí tenemos que mirar el contexto inmediato. amén. ¿De qué está hablando? Ujú. La pastora leía desde el versículo 18 y claramente entonces descubrimos que el tema que está abordando aquí Juan es el tema de los falsos maestros, de los anticristos. ¿Por qué no lo leemos, pastor, ahí desde el versículo 18 nuevamente? Vamos a leer entonces unos versículos aquí. Sí, de pronto sí, hijito, sí, desde el 18. Amén. Entonces dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Bueno, hasta ahí, pastor Leonidas, porque Ujú. vamos a ir ahí entrando en contexto de cada versículo. Bueno, aquí la urgencia de Juan para enseñarnos es una enseñanza sobre una advertencia, Muy una específico. Correcto. advertencia para los últimos tiempos. Ujú. Y para Juan, desde ya habían comenzado Sí. los últimos tiempos. ¿Cuánto más nosotros hoy en día podemos decir, estamos en las postrimerías ya de, Ujú, de todo esto? Cristo se aproxima, nos vamos. ujú. Ujú. Son tiempos, si eran peligrosos para los tiempos de Juan, No me digas. pregunto, Mm, ¿cuánto más ¿cuánto para más? nosotros hoy en día? Amén. Pero ¿quién sería un anticristo? Cualquiera que se levante contra Cristo o que quiera usurpar su lugar o que traiga una enseñanza diferente de la Sí, que Él nos enseñó. amén. Entonces, hoy hay mucho maestro Falso. que se levanta como una amenaza real para la fe del cristiano, Ujú, que en vez de acercarnos a Cristo, nos aleja de Cristo, ujú, Así es. que en vez de enseñarnos a confiar en Cristo, lo que hacen es que el cristiano deposite toda su confianza en sí mismo, ujú. en su poder de esa fuerza de voluntad que hay en cada uno de nosotros. Y, y está diciendo aquí que son ya pues los últimos tiempos, Ujú. y usted y yo sabemos, queridos hermanos, que son tiempos que ya no se sufre la sana doctrina, ya la palabra de Dios, eh, los púlpitos cristianos, que es donde debería predicarse la palabra de Dios, porque en qué otro escenario, sino en Ujú. un púlpito cristiano, se usa más bien para hablar sobre finanzas, Imagínense. para hablar sobre el poder de la palabra, para hablar sobre motivación personal. Entonces, no hay palabra en los púlpitos. La iglesia, por naturaleza, cuando se consagra, por ejemplo, un recinto,
para que la gente se congregue y escuche, debe ser palabra de Dios, Amén. que es la misma de siempre. Ujú. Aunque nos veamos repetitivos, no tenemos otro mensaje que predicar, porque no tenemos una nueva revelación, ya está escrita. Ujú. Entonces, eh, ahora los púlpitos cristianos están prácticamente usurpados, no por predicadores de la palabra, sino por anticristos, por engañadores. ¿Y cuánto cuidado tenemos que tener, estar alertas con esta situación, ¿no? Sí, y ahí es cuando empieza esta advertencia de empezar a conocer, como dice el pastor Víctor Hugo, la postrimería de estos tiempos que se iniciaron con Juan y que Ujú. él ya veía que estaban presentes esos anticristos, pero tal vez en una forma muy incipiente, también la iglesia estaba iniciando, pero ahora de una manera desmesurada, cada vez se hace mucho más evidente que los púlpitos están siendo ocupados por personas que predican de todo menos del Evangelio, menos las buenas nuevas. Cristo y su muerte y su resurrección no es presente, la denuncia del pecado y, y la buena noticia de la salvación que nos ofrece Dios no es el tema, no es el tema. Y Dios nos guarde, Pastor Leonidas, de esos falsos maestros, porque a la final los que se levantan no son personas extrañas. Ujú. Como dice aquí, salieron de nosotros, eran conocidos. Sí. O de pronto podemos decir, él fue compañero de seminario. Imagínese. O mire, él se crió en esta iglesia. Ujú. Lo vimos toda su juventud sirviendo como ujier o estaba en el ministerio de alabanza. Dice, salieron de nosotros, pero, hay un pero, Ujú. hablando de los falsos maestros, ¿de dónde salen? Ellos no Ya. salen de la universidad, prácticamente han estado en las iglesias, dice Ujú. acá. Salieron de nosotros, pero no eran De Eh, de nosotros. nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son De de nosotros. nosotros. Y esta es la forma muy astuta que usa Satanás, ¿no? Que logra infiltrar sus obreros y familiarizarlos con las ovejas para que cojan Es confianza, un para... proceso, Es ¿no? un Un proceso proceso. que no es que llegó y que hoy lo vamos a usar. No, Lo tiene ahí por años. por años. Nosotros tuvimos la experiencia de una persona que estuvo por años y que ahora es profeta y que ahora Sí. pues está, salieron de nosotros, ella salió de nosotros, pero no es de nosotros, no es de Cristo, digamos, no es de su iglesia, no es de su cuerpo. Yo recuerdo, Pastor Leonidas, de un pastor que se supo ganar nuestra confianza, porque hasta eh, era un hombre que había escrito libros y muchas veces le prestamos el púlpito para que diera mensajes, Ujú. hasta cuando descubrimos que no era de nosotros, era un Ujú, falso maestro, Ujú. falso maestro. Ellos primero se ganan la confianza ujú. de la iglesia, del pastor. Hablan de una manera tan similar y se muestran como tan integrados al mensaje que predicamos, que uno está creyendo que realmente hace parte del cuerpo y que tiene el mensaje que predicamos. Y Y es que así mire, se mantienen por un tiempo. y si usted se da cuenta, Pastor Leonidas, que esos falsos maestros, como dice Juan, que salieron de nosotros, a veces tienen el testimonio de la iglesia que dicen, es que él canta tan bonito, o ella canta tan bonito, es que ora, viera, esa es como ora, la Sí. unción o esos mensajes Ujú. Ujú. se camuflan. A veces son muy difíciles de identificar porque ellos encubren su verdadera eh, Naturales. naturaleza. Y Y bueno, entonces seguimos leyendo acá, y dice, dice, versículo 20, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas.
Ahora, lo que quiero resaltar acá, Pastor Leonidas, que sería interesante que nosotros notáramos, es que Juan está escribiendo ¿a quiénes? A la A la iglesia. iglesia. Puede decir conmigo, me está hablando a mí. Está hablando a mí. Personalmente me está hablando a mí. Amén. Amén. Me está hablando a mí. No importa si llevas un año de convertido o si ayer te convertiste o si llevas 50 años como nueva criatura, el Señor le está hablando a cada uno de sus hijos. Amén. Y todos, una persona que lleve 50 años de convertido, como el que hoy, en este día, hizo su conversión, debemos de estar alerta. Amén. Y esa palabra entonces es para mí, para Amén. usted que es hijo de Dios. Y para los que son hijos de Dios, dice, tienen la La unción. unción del santo. Es algo maravilloso que Juan nos está empezando a decir aquí, después de hablar de los falsos maestros. Le está Ujú. diciendo, hay falsos maestros que se levantan, ¿sí? Ujú. Se levantan, bueno, ahora más vamos a mirar cuál es la temática de sus predicaciones. Pero se levantan, pero dice, pero vosotros, ahora ponen la mirada en nosotros, en los verdaderos cristianos. Gloria a Los Dios. verdaderos cristianos dicen, tenemos la unción Del santo. del santo y conocéis todas las cosas. Qué bueno saber que nosotros somos otros ungidos como Cristo fue un ungido, ¿sí? Ujú. Porque Cristo significa Ungido. ungido. Ujú. Y al recibir al ungido en nuestro corazón, pues tenemos al ungido Estamos participando de su unción, de su unción. Además, que también somos casa y templo del del Espíritu Espíritu. Santo. Y dice que ahora como personas que tenemos la unción, o sea, Ujú. porque el Espíritu Santo está con nosotros y porque permanecemos en Cristo, conocemos todas las cosas. Amén. ¿Recuerda usted, Pastor Elías, cuando Jesucristo le dijo a sus discípulos que cuando Él se fuera, les iba y viniera el Espíritu Santo, les iba a hacer recordar Todas las Todas las cosas. todas las cosas? Ujú. Entonces, aquí la pregunta vendría a ser, que este versículo también podría sacarte de su contexto, ¿cierto? Y uno interpretarlo. En Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ujú. Entonces ya aquí el Espíritu, el Señor nos estaba advirtiendo de peligros y nos está haciendo notar que desde el comienzo que habrían de venir cosas y que esa unción, el Espíritu de verdad, nos va a guiar para Amén. permanecer en la verdad. Amén. Y mire que el versículo dice, vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Este versículo también podría ser sacado de su contexto. Ujú. Y alguien decir, yo tengo la unción y conozco todas las cosas. Usted no me puede engañar, usted no me puede mentir. Yo lo sé porque a mí el Espíritu todo me lo revela y todo lo sé. Ujú. Eso no es lo que está diciendo el No. Espíritu Santo, porque hay quienes, haciendo uso de este versículo, aplicándoselo aplicándose como diciendo yo, como tengo la unción, ahora sé y manipulan. Ujú. Usted no me puede engañar porque yo tengo el Espíritu y sé todas las cosas. Usted siempre como diciéndole al otro, soy un Dios, todo lo miro, todo lo conozco, todo lo sé, y usted no me puede engañar. Usted entonces, no está diciendo eso. Que No. yo no sé matemática, geografía, álgebra, ingeniería. No está diciendo que conozcamos todas Ujú. las cosas del campo del conocimiento humano. No. Ni tampoco todo lo que tiene que ver con la vida moral, por ejemplo, de una persona, sus Ujú. vivencias, sus intenciones, lo que hay en su mente, en su corazón, que es la forma en que pretenden manipular a muchos, diciendo es que Dios me está mostrando qué es lo que usted está intentando o qué fue lo que usted hizo, y no llegan al punto, pero de esa manera Vamos, logran, sí, van, van van, sacando, ¿no? van sacando. Van sacando. Y no por revelación del Espíritu No, Santo, Ujú. es sino usando astucia, psicología más bien. psicología. Psicología. Tengan cuidado, porque eso no es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Y usted nunca vaya a manipular ni se vaya a aprovechar de la ingenuidad o de la fe de otro, diciéndole, "Es que yo sé, yo puedo, usted no puede ocultarme esto porque el Espíritu me lo va a revelar", como, Ujú. como si fuera esa persona, alguien a quien se le debe rendir cuentas Mm. y descubrirle el corazón completamente, porque
muchas personas lo que buscan con este versículo, me da la impresión a mí, es descubrir el alma para luego juzgar para luego juzgar y manipular, porque y manipular. logran sonsacarle ciertas palabras y con eso, pues ya tienen como una idea general de la persona y luego dicen, Dios me mostró esto. Esos son Pero los ya son falsos profetas. los falsos Los profetas. falsos profetas que dicen, yo lo sé, que yo soy el ungido de Dios, o sea, está diciendo, yo soy un Cristo, un falso Cristo, yo soy el ungido, y la Biblia está diciendo que todos somos ungidos, Ujú, pero hay unos que dicen, yo soy el ungido, ujú, y hacen ver que los otros no son los ungidos, sino Ujú, yo soy el ungido, y el Espíritu Santo me revela a mí todas las cosas. Pero el texto está diciendo que los cristianos verdaderos, todos somos ungidos, y por cuanto todos tenemos al Espíritu Santo, sabemos todas las cosas, pero ujú, también tenemos que entender aquí a qué se está refiriendo todas las cosas. ujú. Pues, bueno, ya más adelante lo vamos a mirar. Aquí es interesante que nosotros veamos que el peligro de que ellos salgan de nosotros y que se han familiarizado entre nosotros es una forma en que ellos ganan confianza y es donde nosotros debemos estar alerta para escudriñar más y más las escrituras y crear esa dependencia de Cristo y de su palabra, discerniendo, no importa que sea una persona de años, sino discernir por la palabra qué es lo que enseña, qué es lo que está hablando, qué es lo que está predicando, porque tenemos esta palabra verdad, esta palabra completa. Ya tenemos un conocimiento completo por la palabra. Y como dice acá en el versículo anteriores, en este mismo capítulo 2 os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Entonces nosotros conocemos por la palabra desde el principio todas las cosas que Él nos ha dejado reveladas a nosotros para que nosotros no nos dejemos engañar. Tiene Amén. que ver con el conocimiento completo del Evangelio, que no puede ser modificado, cambiado, distorsionado, agregado, ni quitado nada, sino que tenemos la fuente completa de la verdad absoluta y que es lo que los anticristos quieren modificar. Sí, mire, entonces, en concordancia a estas palabras, Ujú, dice el versículo 21, os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad. ujú, Una persona que ahora se convierte a Cristo, o sea, que ha nacido de nuevo, ujú. ya no es ignorante con respecto a la verdad. Gloria a ¿Por Dios. qué? Porque así lleve un solo día y convertido, el conocimiento que recibió con respecto al plan de la salvación, que es la verdad, Ujú. lo creyó Amén. y recibió a Cristo. Gloria a Dios. Entonces ahora ya no es ignorante con respecto a la verdad, Ujú, porque dice la Biblia, conoceréis la verdad ujú. y la verdad os hará libre. Amén. Claro, esto no significa que conozca todas las escrituras, No. que conozca todos los tópicos y todo, no, no, pero la verdad fundamental de que Cristo es el Señor, Amén. que Él es el Salvador, que Él es el que perdona pecados, Ujú. que Él es el que levanta al caído, que Él es el que salva un alma de ir al infierno, ya la tiene. Amén. Y por eso le está diciendo, os he escrito no porque seáis ignorantes de la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira Procede. procede de la verdad. Porque miren, si tomamos este versículo y nos volvemos al versículo 18 que habla de los anticristos, Ujú, resulta que hay una sola verdad. Y Juan está dado por sentido que eso es lo que importa. ujú, La verdad no adulterada. Porque los falsos maestros, los gnósticos de esa época de la iglesia primitiva, ellos venían a los que habían salido también Ujú, de las iglesias, ujú, salían con nuevas revelaciones, ujú, con nuevos conocimientos. Y ellos, Juan está diciendo, ustedes no necesitan de una nueva revelación, ustedes no necesitan de un nuevo conocimiento, ustedes no son ignorantes con respecto a la verdad. ujú. La verdad es una y no puede ser adulterada. Y por eso no pueden oír aquellos que se levantan en los púlpitos para decir, Dios me reveló, Dios me dijo, Ujú.
y ustedes necesitan oírme porque yo soy alguien especial que tiene una unción especial y necesitan de mí y de mis opiniones para el crecimiento espiritual. Y, De ellos hay que tener cuidado. y esto es tan serio y tan importante, lo que está escribiendo el apóstol Juan, y que Pablo también lo vio tan importante respecto a esta verdad que se enseña desde el comienzo, que Pablo inclusive se incluyó cuando dijo, si aún yo o un ángel o cualquier otra persona viene con una distorsión de esta verdad, de este conocimiento de Cristo, de su obra redentora y de todo lo que implica que Cristo es el Cristo y que no hay otro, entonces que sea un anatema. Entonces, fijémonos la severidad de lo que implica distorsionar esta verdad que hemos conocido desde el comienzo y que tiene que ver con la persona misma de Cristo y que no puede ser alterado este conocimiento por ningún motivo. Ujú. Y si alguien viene con esto, la Biblia dice sin temor para que nosotros lo juzguemos como un anatema. Que Dios nos guarde de Amén. un corazón ávido por las cosas novedosas. Ujú, Porque a veces los seminarios se llenan ujú, y las iglesias se llenan cuando se anuncia que va a ir un predicador ujú. que tiene una revelación nueva Sí. o que tiene algo nuevo de parte de Dios. Ujú, Porque la gente está como sedienta de oír cosas nuevas, Ujú. sí. pero Dios nos advierte por su palabra que nosotros ya tenemos la verdad Gloria a Dios. Amén. y que no necesitamos nada nuevo, porque Amén. no se le puede agregar nada nuevo a la Biblia, nada, ni una coma se le puede agregar. O sea, usted y yo no necesitamos oír nada nuevo, no Ujú, necesitamos que alguien venga con sus opiniones y con sus revelaciones diciéndonos, es que Dios me despertó a las 3 de la mañana y me habló a mi corazón y por fin yo entendí, comprendí y yo vengo como el ungido de Dios para decirles lo que Dios me dijo Sí. y hacer que la gente dependa de uno, de eso. Esa es la advertencia que está haciendo el Espíritu Santo a cada creyente. Ustedes no necesitan de enseñanzas nuevas. Usted y yo no necesitamos de opiniones personales de los hombres. ujú. No necesitamos de alguien que interprete privadamente las escrituras. ¿Por qué? Porque es que ya las escrituras ya fueron selladas y yo tengo al Espíritu Santo. Amén. Yo lo que, bueno, entonces aquí podemos seguir entonces con este contexto, ¿no? Gloria a Dios. Dice, Amén. y porque ninguna mentira procede de la verdad. Verdad. Entonces, sino que, entonces dice, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira, o sea, Amén. todas las personas, los falsos maestros con sus enseñanzas, así usen la verdad, dice, la mentira no procede de la verdad. Amén. Sí. O sea, Son, es la leche adulterada. ajá. Y esto normalmente pasa con los que quieren ganar toda relevancia y autoridad sobre la congregación y quieren hacer de la iglesia como un negocio y quieren usar todo tipo de ejercicios de mercadotecnia y no cosas novedosas para llenar y para tener más ingresos y para ellos escalafonar y prácticamente pues no lo harán muy directamente, pero ellos están haciendo a un lado a Cristo, porque usan es su palabra, pero tienen que tener en cuenta algo de la palabra, pero ellos solamente están buscando su ego, su economía, su autoridad para con el pueblo. Este es el peligro. Ujú. Si conocemos la verdad, podemos saber que si hay algo que choca con la verdad, aunque se use la Biblia, nosotros podemos decir claramente, no procede ninguna mentira. O sea, la Biblia no choca contra ella misma y no está en discordia con ella misma. Entonces, ahí hay una mala interpretación. Amén. Bueno, aquí ya el versículo 22, pastor, dice, hablando ya claramente sobre los anticristos, ¿quién es el mentiroso? Ya Jesucristo nos habló, ¿quién es el padre de mentira? ¿Lo Así recuerda? es. Amén. Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ujú. Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Y al Hijo. Hijo. Entonces, el anticristo son los que niegan
que Jesucristo es el ungido de Dios. Ujú, Es una de las muchas facetas de un anticristo, ujú. ¿cierto? Sí, porque no necesariamente quiere decir que ellos excluyan al Padre y al Hijo en sus predicaciones, sino que lo puedan negar como el único medio de salvación o como el que vino a salvar o como quien tiene toda la verdad o quien es el camino. Y es quitarle algún atributo al Hijo o al Padre, y hacer eso es negar tanto al Padre como al Hijo. Y eso es lo que hace el Y anticristo. qué difícil, Pastor Leonidas, identificar a estos mentirosos. ¿Por qué? Porque tanto los falsos maestros como los maestros guiados por el Espíritu Santo, ambos reclaman ser inspirados por el Espíritu Santo, Imagínense. ambos quieren tomar la Biblia como base de Ujú, sus enseñanzas. Ujú. Entonces, el anticristo no va a decir yo soy un anticristo, nunca. pero sí va a decir Dios me reveló. Ujú, Yo, yo estaba despierto y el Espíritu Santo me habló. ujú, Eh, Dios me despertó, leí la Biblia y me dijo que también podría Ujú. un maestro decir, he estado estudiando la Biblia o la Biblia dice, o sea, ambos reclamamos como que tomamos la Biblia como base de nuestras enseñanzas. exacto. Sí. Y ese es el peligro, mis hermanos, porque la mentira quiere sustentarse con la Biblia, la mentira, Ujú, pero la verdad se sustenta con la Biblia. ujú, Por eso tenemos que abrir nuestros ojos y estar alertas porque esos anticristos hoy en día proliferan. O ujú, sea, no crean que no los hay. Lo que pasa es que se camuflan ujú, y usan un lenguaje como el de nosotros y sin que el oyente se dé cuenta, las enseñanzas de ese anticristo o de ese falso maestro le ha hecho quitar la mirada de Cristo hace ratos. Ujú. A pesar de estar hablando de Cristo, su mirada la tiene en el dinero, su mirada la tiene en la prosperidad, su mirada la tiene en el poder de su palabra, no la palabra de Dios, en lo que usted decreta. Hace ratos que usted confía y cree que la vida es puramente terrenal y temporal y todo se acaba aquí. O sea, sin darse en cuenta, usando ellos la Biblia, han desviado a muchos de su fe de Cristo. sí. Y esto es más común de lo que podemos imaginarnos. Esto está sucediendo en el mundo entero, pero a nosotros nos corresponde siempre estar atentos. No podemos aceptar que porque esto ya se acepta en unos lugares, alguna enseñanza, y que son mega iglesias o pequeñas iglesias, no importa. Nosotros no podemos asimilar por la mayoría. Nosotros asimilamos por la palabra la verdad. Y es esta la verdad que es irreemplazable. Y en este caso, tenemos que tener cuidado que aunque nos abran la Biblia, esa enseñanza no esté en desacuerdo con la misma Biblia, porque ellos suelen tomar algún texto, pero no pueden apoyarse sino en tres, cuatro textos que lo sacan del contexto para poder confundir a la gente. Amén. Versículo 20, 24, 23. Sí, 24. 23, Ah, sí, el 24. 24. Lo que habéis oído, esto sí que es importante. Esto es muy importante lo que vamos a leer ahora. Ujú. Lo que habéis oído desde el principio, Ujú. permanezca en vosotros. Qué importante esto. Amén, gloria a Por Dios. eso la importancia de la repetición. Así es. Algunos se cansan Sí. de que, ay, yo ya lo sé, Ujú. pero explíquelo o dígalo. Ujú. Ni para adelante, ni para Es atrás. verdad. Vaya, enséñeselo a otro. Ni para adelante, ni para detrás. Pero se jactan con decir, eso me lo enseñaron hace 20 años, Ujú. pero no lo han interiorizado, Ujú. no lo han digerido, Exacto. no, no lo han sí, interiorizado de tal manera que puedan también enseñarlo a otros. Mm. La sana doctrina
la doctrina apostólica. Dice lo que habéis oído desde el principio, queridos amigos. Y estamos hablando de la iglesia. Amén. Estamos hablando de los que han nacido de nuevo, de los que nacieron por la palabra de Dios. Amén. Esa palabra que les convenció de sus pecados, esa palabra que les convenció de un Salvador, esa palabra que les alumbró con una nueva esperanza de una eternidad con Cristo. Esa palabra es la que tiene que permanecer en nosotros, lo que recibimos desde un principio y cuánto necesitamos que nos la estén recordando y que en los púlpitos cristianos, porque ¿en dónde más se va a predicar esto? Yo predico en los colegios, se va a predicar esto, en las universidades, en los seminarios seculares. ¿Dónde vamos a oír esto? Pues en los púlpitos cristianos, la doctrina apostólica, la verdad que oímos desde un principio. Y algunos se cansan y dicen, pero es que queremos oír mensajes motivacionales. Pues para eso están otros seminarios y otros escenarios donde usted puede oír mensajes motivacionales. Ah, es que queremos oír mensajes de prosperidad. Matricúlese o pague un seminario de finanzas secular. Allá también dan buenas instrucciones de cómo hacer rendir su dinero. Pero en la iglesia solo hemos de predicar la doctrina de Cristo. Amén. Que eso es lo que dice precisamente el texto que ya leímos, que les he escrito a ustedes, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, que es todo lo que está diciendo Juan una y otra vez: os he escrito, los he escrito, les he escrito, porque nos basamos en lo escrito, en la palabra, en la verdad que está impresa ya para nosotros y que es invariable. Y cuando nosotros estamos mirando aquí lo que hemos oído desde el principio, sabemos que todo el Génesis empieza en el principio. Y acá tenemos todo lo que el alfa y la omega nos enseña y lo que ya no puede ser variado y de lo que no nos podemos salir. Permanecer en lo que hemos oído desde el principio es recordar quién fue el que nos trajo a una regeneración, a un nuevo nacimiento, quién nos trajo al perdón de los pecados, cuál fue su obra redentora, y recordar una y otra vez todo ese hecho de las buenas nuevas para que no lleguen los falsos y de estar en la buena doctrina resultemos creyendo una cantidad de cosas que no tienen armonía con la escritura y que es la obra del anticristo. Por eso dice, permanezca en vosotros. ¿Qué es lo que tiene que permanecer en nuestro corazón? La sana doctrina. Amén. Eso es lo que tiene que permanecer. Si lo que habéis oído desde el principio, ¿te acuerdas de ese primer mensaje que tocó tu corazón? Amén. Que te hizo de verdad derramar lágrimas sinceras porque tu corazón fue tocado, lastimado al sentir de que estabas lejos de Dios. ¿Te acuerdas? Entonces dice, de lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Amén. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Cómo permanecemos entonces en el Hijo? Cuando la palabra permanece en nosotros. Amén. Pero, ¿qué pasa si en vez de que la palabra que recibimos es desplazada por doctrinas falsas, por enseñanzas engañosas? Claro. Entonces no vamos a permanecer en el Hijo. Y tenemos que tener cuidado porque son los últimos tiempos. Amén. En estos últimos tiempos tenemos un peligro anexo que tal vez el apóstol Juan no estaba consciente, pero que de alguna manera, pues Dios, que lo sabe todo, pues nos está advirtiendo. Y es la facilidad también de con un solo botón abrir a nuestra casa, darle casi que la bienvenida a cualquier falso maestro porque está predicando allí y nosotros por la internet estamos escuchando y escuchando mensajes de maestros que con habilidad, con astucia, con engaño,
están desviando, desviando, desviando poco a poco y ahí por eso muchas veces uno se encuentra con hermanos que uno ha estado enseñando y de repente salen con un apunte que dice de a dónde está sacando ese pensamiento, Ujú. qué sustento bíblico tiene, por qué hizo esa afirmación y tiene uno que indagar y luego se da uno cuenta que está escuchando a tal pastor, que está escuchando tal doctrina y es que esos son anticristos y nosotros tenemos que tener cuidado que predicaciones ponemos en nuestras casas, qué es lo que estamos escuchando, hasta casi qué estamos cantando en nuestras canciones de adoración, porque muchas veces podemos no estar adorando al Dios que creemos que estamos adorando con letras que tal vez están desviando hacia el corazón, hacia el ego o hacia el anticristo mismo. Dios nos guarde. Mira que usted hace referencia, Pastor Leonidas, de las redes sociales y la facilidad que tenemos ahora para acceder a toda clase de mensajes. Uno tiene que tener cuidado porque uno se vuelve muy selectivo. O Ujú, sea, a veces nos interesan solamente los temas de prosperidad. ujú. Siempre buscamos predicadores que hablen de temas. Habrán algunos que sean Muy bien muy bien enfocados. enfocados, pero nos vamos a encontrar con algunos que son la mayoría de que hablan de la prosperidad completamente desenfocados. Ujú. Entonces, usted va a encontrar cualquier eh, em, Número de predicadores. número de predicadores que hablan de la prosperidad. O, por ejemplo, que tenga que ver con los últimos tiempos, Ah, Ujú, ok. que es un tema interesante. Sí. Pero también hay falsos maestros que hablan de los últimos tiempos, porque el único que me interesa a mí es saber los últimos tiempos ujú, y las profecías. Entonces, de pronto escuché a uno que me cautivó, porque solo lo que quiero oír como una comezón ahí enfermizo de qué es lo que está pasando y de pronto ese falso maestro pues exagera, toma y eso me impresionó y ahí me atrapó. Ujú. Que lo único que quiero saber es De los últimos tiempos o lo único que quiero saber es esto. Entonces, al volvernos muy selectivos y volvernos como monotemáticos, ¿sí? Y en ese afán de conocer, no, la Biblia es integral. amén. O sea, la palabra de Dios, uno no puede decir cuando va a la iglesia, Este no es un tema para mí. Ujú. Ujú. Dios me No, está hablando y me está hablando siempre, acerca amén, de este asunto. Amén. amén. O me volvió a hablar acerca de esto. Gloria a Dios. Dios está haciendo un énfasis y me está hablando. Pero no podemos, con esto de la internet, volvernos siempre selectivos. Entonces, a ver, todo cuanto para pastor, iglesia que habla de alabanza. Ujú, Hay una mezcolanza en mi cabeza de alabanza y de danza o de profecías o de prosperidad. No, tengamos cuidado. Hay falsos maestros. así es. Mira que él mismo constituyó pastores y maestros. Amén. La iglesia local es muy importante. El escuchar al pastor. Él conoce de alguna manera las ovejas y Dios le da el mensaje para esa congregación local, Amén. para las necesidades particulares de los que nos están escuchando en ese momento. Tengamos cuidado, yo no estoy diciendo que no busquemos eh, por internet buenos mensajes, porque Sí. los hay, muy buenos, yo lo he hecho, pero tengamos cuidado de volvernos adictos y ser selectivos a lo que yo quiero escuchar. Ujú. Sí. Y yo solamente me interesa este tema, este tema, este tema. Entonces, un domingo, por ejemplo, estamos transmitiendo en vivo. Entonces, vamos a hablar de esto, ay, ese tema. Y Ujú, voy a buscar, como estoy en YouTube y una vez aprovecho, mejor, ¿qué fue lo que pasó con esto? ujú. No, escuchemos la palabra de Dios. Escuchemos Amén. la palabra de Dios. Así es. Y que esa palabra permanezca en nuestros corazones. Porque si lo que hemos oído desde el principio, dice Juan, Sí. permanece en nuestros corazones, entonces también nosotros permaneceremos en Cristo Jesús, porque el peligro es zafarnos de Cristo, zafarnos de sus enseñanzas. Pero si permanecemos en Cristo, dice Juan, entonces también estaremos permaneciendo en el Padre, ¿cierto? Amén. Ujú. Bien.
Es bonito porque Jesús dijo, la doctrina que yo hablo no es mía, es del Padre que me envió. Y él trató toda la diversidad del único tema que es Él, pero con todas las variantes, tratando el pecado, tratando la salvación, tratando todo lo que concierne a la vida cristiana. Entonces, permanecer en Él es permanecer en su doctrina, en toda ella, no enfocado en una sola parte, sino en toda completa, porque ese conocimiento general es el que me ayuda a discernir cuando viene la trampa, el engaño, pero viene ese discernimiento por el mismo Espíritu que es el que toma lo de Cristo y nos lo recuerda, pero Él solo puede tomar lo de Cristo que está en nuestro corazón, porque si yo no estoy leyendo la Biblia, no estoy escudriñando la Escritura, pues no me estoy llenando de Cristo, no estoy conociendo lo que es desde el principio. Entonces el Espíritu Santo que quiere obrar en nosotros para librarnos del engaño, Él lo hace a la luz de la palabra. Yo no leo la palabra, entonces no estoy en una permanencia ni con el Hijo ni con el Padre, porque tanto el Hijo nos revela al Padre y el Padre nos reveló todo lo del Hijo que se cumplió en todo el Nuevo Testamento. Es Bien, dice el versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. gloria a Dios. Bueno, nos hace recordar en medio de todo este tema de los falsos engañadores, que en todo esto es la promesa de una vida eterna con Él. O sea, Amén. la vida eterna es algo que no se puede poner uno a jugar con ella. Ajá. Y Porque, que, sí, perdona, que el enemigo lo que quiere es desviarnos de esa promesa gloriosa y en y porque Él vino a robar, matar y destruir. Él no está interesado en nuestra vida eterna, que es el final último de los que confiamos en el Señor. Amén. Él quiere tenernos donde Él está. Satanás no va a propender por nuestra vida eterna. El anticristo está, pe- en- está empeñado en su más interior de su corazón es alejarnos de la vida eterna. Pero acá Juan nos aclara, la vida eterna solamente la tenemos en Él. Esa es su promesa, pero no está en ningún engaño de Satanás, está solamente en la permanencia de la verdad. amén. Entonces, Él está hablando, Juan, aquí, de lo que debe permanecer en nosotros que no cambia. Es invariable. O sea, Amén, la palabra de Dios no ha cambiado nunca. No. amén, Esto que nosotros hablamos es la misma enseñanza de hace 2000 años. amén. Sí, Es lo así es. mismo. De la iglesia de la Edad Media. Ujú, Es lo mismo. O sea, nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado este mensaje. Nunca ha cambiado este mensaje. Lo que hemos oído desde el principio. Tanto al principio de mi vida como que cuando yo escuché que me llevó a convertirme a Cristo, pero es el mensaje que se ha escuchado desde el principio de la revelación, cuando amén, Cristo nos la dio a conocer. O sea, amén. nunca ha variado, nunca ha variado. Y en ese mensaje pues está la promesa que Él nos hizo, la vida Gloria a eterna, Dios. Amén. Amén. una vida con Él. Y dice, ahora dice, os he escrito esto sobre los que engañan. Ahora sí vamos a entender por qué ahora lo que Él dice, nadie, ustedes no necesitan nadie. Lo que está escribiendo aquí Juan es sobre los que nos engañan. Ujú, Entonces ahí sí ya vamos a ver sobre quién recae ese. Ustedes no se necesitan que nadie Eso sí. os enseñe, ujú. porque Él está escribiendo sobre Nos engaña, los que nos engañan. O engaña. sea, hay engañadores, créanlo o no, hay personas usadas por el diablo con el propósito de engañar a los hijos de Dios. Ujú, Es una realidad, es una realidad. No tome a la ligera esta advertencia. ujú. Mire, Juan está diciendo, hay una promesa que Dios nos hizo, que tiene que ver con la vida eterna. Pero hay engañadores, hay gente que nos hace poner la mirada solamente en lo terrenal, en lo temporal, Ujú,
en lo que aquí se agota y poner toda la esperanza en eso. Sí. Estoy recordando un texto que dice que si nosotros esperamos en Cristo solo aquí en la tierra, si esperamos allá en Primera Corintios hablando acerca de la resurrección, si esperamos en Cristo solamente para lo terrenal, Vida. para esta vida, seremos las personas Más digna digna más con dignas misericordia. de conmiseración. Pero, sin embargo, eso es lo que está llevando a muchos, eso es lo que está haciendo muchos predicadores falsos, Ujú. llevando a las personas a tener a Cristo solamente para lo terrenal, Así es. solo para lo terrenal. O sea, si usted cree en Cristo solamente para que Él le dé plata, si usted cree en Cristo solamente para que lo sane de esa enfermedad, si usted cree en Cristo solamente para que Dios le dé dinero, si cree en Cristo solamente para que le resuelva el hogar, usted es una persona, dice, ¿cómo es que dice ahí, pastora? ¿Vamos del texto? Lea, 15 y sí, 19. El 19 que dice acá, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. los falsos maestros que hablan de Cristo Ujú. y hablan cosas muy bonitas, nos llevan a esperar Somos- en esta vida Ujú. solo, ¿cómo es que vuelvo a lo de leer? Dice, y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hermano, es que la vida no termina con la muerte. Así es. Así es. Hay tesoros que hay que hacer en la eternidad. Eso no lo enseñan los falsos maestros. Ellos no hablan de la promesa de la vida eterna. Ellos quieren que quitemos la mirada de las cosas invisibles, de las que no se ven. Ujú. Usted dice, yo creo en Cristo, pero porque solamente lo va a bendecir aquí en la tierra, aquí en la tierra. Entonces dice Pablo, usted es digno de ser una persona a quien se le debe tener Con- lástima, lástima. Lástima. Cuidado. Ahora, por eso está escribiendo esto, porque hay falsos Maestro. maestros, hay gente que engaña, porque habla muy bonito. A veces uno admira a los falsos maestros en el sentido del carisma que tienen, ¿no? Se tienen un carisma, una simpatía y ganan multitud de espectadores, porque hablan, y uno dice, wow, tenga cuidado. Tienen una capacidad de oratoria, de manejo de público, de la mirada, de manejar un perfil, de una seguridad propia y de manejar un tema con una astucia y saben envolver el tema de manera que desvían una pregunta, desvían un tema que se les presente. Y ese es el peligro, porque es que la astucia de Satanás es que se sabe vestir como ángel de luz. Y a veces al predicador, por la falta de pronto de, de su elocuencia o del manejo inclusive del mismo vocabulario, lo que sea, entonces se le desprecia, pero la Biblia dice que Dios escogió a lo vil y lo menospreciado para avergonzar a lo sabio del mundo. Entonces lo que tenemos que prestar toda atención no es tanto a la elocuencia o a la falta de ella, sino a la veracidad de la palabra que nos lleva al conocimiento de la verdad por la que viene la verdadera libertad y que nos asegura la vida eterna que solamente está en Cristo, quien nos ha sido predicado desde el principio, que desde Génesis ya se nos hablaba de el que vendría de la simiente de la mujer para hacer ese que sería herido, pero que resucitaría triunfante para darnos una victoria gloriosa. Amén. ¿Cómo estamos, pastor, de tiempo? Bien, ya. Creo que lo vamos a dejar para la próxima clase. Amén. Amén. Dios mediante, si nos tienen con vida. Amén. Pero por ahora podemos decir dos cosas, pastor Leonidas, aquí. Que la unción de Cristo, que la tenemos todos los que hemos eh, nacido de nuevo, todos los que hemos nacido de nuevo. O sea, si tenemos el testimonio del Espíritu de que somos hijos de Dios, pues tenemos la unción de Cristo. Amén. O sea, nosotros somos de los que, a los que Juan se está refiriendo, pero la unción que vosotros recibisteis
¿sí? Somos de los que Pablo dice, Juan está diciendo que la unción está sobre nosotros. Yo no puedo decir el ungido, el Cristo. Hay unos que dicen yo soy el ungido, el Cristo. Tengan cuidado con el que dice yo soy el ungido, el Cristo. Pero nosotros en plural, los hijos de Dios, somos ungidos. O sea, nos protegerá a nosotros los ungidos, independientemente de cuánto tiempo llevemos en el Evangelio, que nos protegerá de caer bajo las seducciones de las enseñanzas heréticas. ¿Sí? Porque es que enseñan muy bonito. Dejémonos, ellos no enseñan predicaciones aburridas. Nunca va a escuchar de ellos predicaciones aburridas. Llegan a las emociones, tocan las emociones, hacen llorar a las personas. Pero, ¿qué guardará el corazón de un ungido de las enseñanzas heréticas que tratan de tocar las fibras ahí como más profundas del alma? Uno, mantenerse constantemente en la verdad. Eso es lo que está diciendo, ¿cierto? Mantenernos en la verdad. Si permanecéis en lo que habéis oído desde el principio, en la verdad de Cristo, esa verdad que recibieron los apóstoles, esa verdad que está aquí, en la Biblia, en las Escrituras, de que Jesucristo es el Señor, que es el Dios que va a venir por nosotros, el que está preparándonos un lugar Amén. allá, que la vida no termina aquí con la muerte. Ajá. Bueno, esa verdad, ¿cierto? Y dos, pues la misma unción que tenemos, que es el Espíritu Santo en nuestro corazón, nos ayudará a discernir, hermanos, cuando escuchemos un mensaje para saber qué de lo que se está diciendo es verdad Ujú. o es un error. Y yo Amén. creo, Pastor Leonidas, que muchos de nosotros hemos tenido esa experiencia de que en algún momento hemos oído a alguien que en un principio nos cautivó por alguna razón, o su simpatía, porque llena estadios, Auditorios. bueno, lo escuchamos. Y a pesar de que no sepamos mucho de la Biblia, pero por cuanto la unción está sobre nosotros, el Espíritu mismo Amén. nos redarguye Así es. Amén. y nos hace como decir, esto como que no me gusta, esto como que no puede ser de Dios. Ujú. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Amén. Por eso la Biblia dice, no contristéis Al al Espíritu. Espíritu Santo, y más en estos últimos tiempos. Y podríamos hablar, Pastor Leonidas, el próximo domingo del peligro, Próximo viernes. el próximo viernes, del peligro de contristar Al al Espíritu Espíritu Santo. Santo, porque Él es a la final el que nos preserva Amén. Amén. y nos protege Ujú. de las falsas doctrinas. Amén. Amén. Y sí, No, que entonces, mis hermanos, esta es como una voz de alerta, no como algo nuevo, sino que ya el apóstol Juan lo está diciendo, que lo estaba advirtiendo para esta iglesia que está en crecimiento y que hoy, 2000 años después, seguimos hablándola, como Juan se la habló a la iglesia en ese comienzo, porque la iglesia es una en el tiempo, los peligros que fueron desde el comienzo que empezaron con el último tiempo, porque ya no esperamos un nuevo pacto, ya no esperamos algo nuevo, sino el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el peligro se ha ido incrementando en la medida que se acerca ese tiempo y que ahora nosotros hacemos bien a prestar mucha atención a la palabra profética como antorcha que alumbra en lugar alto, porque si nos descuidamos, si nosotros no prestamos atención, no escudriñamos, no nos llenamos como de ese aceite de la palabra, pues se puede caer en el error, se puede caer en la trampa, se puede tener un revés, un retroceso y una pérdida. Si somos de Cristo, pues vamos a levantarnos, vamos a recuperarnos y vamos a proseguir hacia la meta. Pero si se es simpatizante, pues estaban con nosotros y saldrán también porque no eran de nosotros. Aquí es donde toma mucha fuerza el apoyarnos en la palabra, en la escritura y entender que la palabra no es obsoleta. Este no es un mensaje para
que ya caducó, sino que tiene la misma fuerza que tuvo en el mismo momento en que la enseñó Juan, y que el peligro no es la tecnología, no son muchas cosas, aunque estas cosas sean usadas en este tiempo, el peligro es los embaucadores, los hombres que con astucia engañan y que son instrumentos de Satanás para tratar de envolvernos en un ambiente enrarecido para detener la obra de Cristo. Amén. Gloria a Amén. Dios. Sí. Muy bien. Entonces, mis hermanos queridos, yo creo que continuamos. Aquí ya estoy casi que la pastora. Eh, continuamos, si Dios nos lo permite, el próximo viernes. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos a orar con respecto a esta hermosa enseñanza que hemos recibido. Siempre a tiempo, estamos en tiempos peligrosos y si el Señor nos reitera este tema, sabemos que Él tiene un propósito en medio de todo. Amén. Así que vamos a dar gracias. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra preciosa que hoy nos ha ministrado, Señor. Te agradecemos porque tú de tiempo dejaste escritas estas cosas para que nos sirvieran de advertencia, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que estamos en esos tiempos peligrosos, en el último tiempo. Y por tanto, Señor, debemos mantenernos firmes en nuestra fe. Guárdanos, Señor, del engaño. Guárdanos, por favor, del error. Amén. Guárdanos de prestar nuestro oído, Señor, a personas que aún estuvieron entre nosotros, pero que se han desviado del puro evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo han torcido y lo han acomodado de muchas maneras, Señor, bien sea para su provecho personal, para manipular, para lograr propósitos con las personas. Guárdanos. Especialmente oramos, Señor, por los más jóvenes en la fe, Señor, pero aún pedimos por nosotros, los que podemos considerarnos veteranos en el conocimiento de Dios, pues somos frágiles y vulnerables. No permitas que nada ni nadie nos haga mover de nuestra confianza que fue puesta en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Señor, conocemos la verdad, tenemos la verdad. La verdad está en tu palabra y nos fue revelada y te pedimos, no nos dejes mover de ella, Señor. No nos dejes de ninguna manera, Señor, olvidar ese fundamento que es Cristo mismo, que es la palabra, y que nada ni nadie nos mueva de ahí, Señor, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Poderoso Salvador, te rogamos, Señor, que por favor, Dios mío, tú cada día nos permitas ir a tu palabra con sencillez, con humildad. Guárdanos, Señor Dios mío, a los pastores, predicadores, a los maestros, de cualquier desvío, de cualquier engaño en nuestra mente o que nuestro corazón pudiera generar un engaño, una mentira, Señor, que sale de nuestra propia naturaleza y no tiene fundamento en tu palabra. Guárdanos, Señor. Refrena nuestros labios y no nos dejes hablar lo que no corresponde, lo que no es, Señor. Necesitamos de ti sabiduría. Por eso pedimos por nosotros, por cada maestro que hay en la congregación, por cada maestro que tú levantarás, por cada hijo tuyo que comparte el Evangelio, para que se centre, Señor, realmente en Cristo, nuestro Señor y Salvador, para que anunciemos a Jesús, que no estemos anunciando otras cosas, que no estemos anunciando, Señor, expectativas equivocadas, sino que cada quien pueda ser guiado a la redención, al perdón de sus pecados si se arrepiente de su conducta. Señor Dios mío, gracias. Permite, Señor, que por tu poder todos nos mantengamos firmes, Señor. Guárdanos de llegar a presumir, Señor, que no necesitamos instrucción,
pues tú dejaste maestros, dejaste, Señor, pastores, dejaste a quienes nos alimenten nuestro espíritu, guiados por ti, Señor. Dios mío, da discernimiento a tu pueblo en este tiempo en que tan fácil es que podamos acceder a una predicación, a una enseñanza en el internet. Danos discernimiento, danos entendimiento. Señor, que por la palabra con la que tú nos has instruido por años y tú nos has edificado por años, nos permita discernir el error tan pronto podamos descubrir eso extraño que está apareciendo y desechemos todo aquello que no se fundamenta, Señor, en tu palabra poderosa. Te lo pedimos, Señor. Guarda nuestras almas, guarda nuestro corazón. Guárdanos, Dios mío, de ir a despreciar tu palabra, Señor poderoso, o de llegar a aceptar una interpretación inadecuada, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén y amén. Queridos hermanos, qué hermosa palabra que el Señor nos ha transmitido en esta noche, esta advertencia y todo lo que Él nos permite recordar, o quizás para nuevos, algunos es por primera vez que escuchan esta advertencia. Tengamos cuidado a las enseñanzas que permitimos llegar a nuestro corazón. Queridos hermanos, los invitamos para que nos acompañen a un tiempo de oración a través de Google Meet. Una vez finalice esta transmisión, los invitamos. También queremos recordarles que mañana tenemos oración y ayuno allí en la sede de la congregación a partir de las 9 de la mañana. Están cordialmente bienvenidos. Y también el domingo tendremos nuestra reunión a las 8 de la mañana, si el Señor así nos lo permite. Estemos orando unos por otros, animémonos unos a otros, busquemos al Señor. Son últimos tiempos y por lo tanto, como quien está preparado, tenemos que estar con nuestra maleta lista, con nuestra esperanza firme, con nuestra mirada puesta en los cielos, orando por la iglesia alrededor del mundo que pasa por las mismas tribulaciones, por las mismas situaciones, que el Señor nos mantenga firmes hasta que Él venga. Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesús.